Buenos días, ¿cómo está? Seguimos con el taller de plantas medicinales y aromáticas. En este caso vamos a hablar de cómo trabajar nuestras plantas medicinales para extraer aceites. Hay varias maneras de que las plantas medicinales se les extraiga el aceite, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Como nosotros ya hemos estudiado la bioquímica de las plantas, nosotros sabemos que básicamente los compuestos de metabolismo secundario, que científicamente se denominan terpenos y que coloquialmente nosotros los conocemos como aceites, van a estar acumulados en las partes morfológicas de la planta, como hojas, como flores, como tallos, como raíces, y en muchas ocasiones los frutos también. Entonces esos aceites son, digamos, los principios activos que nos permiten mantener el equilibrio y alcanzar la armonía cuando nosotros tenemos alguna dificultad desde el punto de vista de salud. ¿Por qué? Porque estos aceites básicamente lo que poseen ellos son los principios químicos activos de aquellos compuestos que generalmente nos permiten a nosotros equilibrar los desequilibrios de los compuestos químicos que debe tener nuestro organismo. Eso es así, como por ejemplo cuando a uno lo mandan a comer algún tipo de planta porque tiene carbohidratos, o algún tipo de planta porque tiene fibra. Exactamente, las plantas medicinales tienen algún tipo de elemento, que en este caso va a estar incluido dentro de los aceites. Esos aceites son los que tienen los principios activos de estas plantas medicinales. Muchos de los aceites de las plantas medicinales son muy atractivos desde el punto de vista de su aroma, y eso es lo que más llama la atención desde la antigüedad. Se han usado como perfume. En el caso de, hay un perfume muy famoso que se llama el vetiver. Ese perfume vetiver es extraído de la raíz de un pasto que se llama vetiveria. Y aquí en Venezuela pues se puede conseguir esa planta, sobre todo no para realizar perfumes o para producir perfumes, sino principalmente para lo que se refiere a la colocación de esas plantas como evitadores de la erosión. Nuestros abuelos extraían, vendían y usaban mucho un aceite que se llama el aceite de tártaro o aceite de ricino. Ese aceite se utilizaba para principalmente desparasitar las personas, o lo que llamaban nuestros abuelos para purgarlas. ¿Por qué? Porque tenía propiedades vermífugas. El aceite de girasol pues es bastante producido en el país, sobre todo para lo que es parte de consumo. En líneas generales hay muchos aceites que son bastante neutros. En consecuencia, esos aceites nos sirven para hacer también extracción de otros aceites que no son neutros desde el punto de vista de olor. Cuando nosotros extraemos el aceite directamente de la planta, a eso nosotros lo denominamos aceite esencial. El aceite esencial entonces está derivado directamente de la extracción de la parte de la planta que posee esa acumulación de ese lípido o esa grasa. Una de las plantas que tiene mayor cantidad de aceites es el olivo. De ahí que nosotros conocemos el famoso aceite de oliva por extracción esencial de ese aceite, es decir, por prensado. Ese prensado nos da un aceite virgen o extra virgen dependiendo del tipo de mecanismo como nosotros hacemos esa extracción. Pero en el caso de nosotros, que nosotros vamos a hacer una extracción básicamente artesanal, donde los prensados van a estar, digamos, un poquito menos accesibles que el resto de las técnicas que les voy a indicar ahorita, entonces vamos a hacer extracciones que tienen tanta calidad como los aceites que nosotros consumimos desde el punto de vista comercial. Hay dos maneras de extraer aceite. Bueno, ya vimos la primera manera, que es la manera industrializada, que es el prensado. Pero nosotros también tenemos maneras muy fáciles, prácticas y cómodas de extraer aceites de plantas, así nosotros pensemos que esas plantas no tienen aceites. Pero eso nos va a servir a nosotros como manera de ejercicio y a manera de que la gente reconozca que todas las plantas tienen esas posibilidades. Siempre y cuando la planta sea aromática, nosotros vamos a proceder a extraer ese aceite aromático de la planta a través de estos dos procedimientos. El primer procedimiento es la infusión en frío. La infusión en frío para un aceite significa que yo voy a colocar partes de la planta en un envase de vidrio totalmente lleno hasta el tope. Vamos a poner un ejemplo, vamos a colocar de ejemplo una cáscara de mandarina.
Vamos a picar las cáscaras de mandarina, las que quepan en un envase de 400 gramos, 400, 450 gramos. Lo vamos a llenar full hasta la tapa. Y de ahí nosotros vamos a colocar un aceite neutro. El aceite lógico y el más adecuado sería un aceite esencial de oliva. Pero a veces no tenemos ese recurso. Un aceite de ajonjolí, un aceite de girasol también sirve para eso. Lo vamos a llevar hasta el tope y lo vamos a cerrar. Eso lo vamos a dejar, digamos, que se difunda el aceite de la mandarina en el aceite neutro que nosotros hemos agregado. Aproximadamente por unas 3 semanas lo podemos dejar ahí, hasta 1 mes y medio si uno quiere. Posteriormente sacamos ese aceite, lo colamos a través de un colador o a través de una gasita y vamos a obtener el aceite de mandarina, que se va a difundir en el aceite que nosotros hemos agregado y le va a propiciar al nuevo aceite que nosotros hemos dado ese aroma tan sabroso que tiene la mandarina. Lo podemos hacer con otros tipos de plantas, por supuesto, con romero, con albahaca, podemos hacerlo con naranjas, con aquellas plantas que nosotros queramos y que tengan un aroma agradable. Eso por esa parte. Es muy importante conocer cuál es ese tipo de aceite que nosotros podemos trabajar. Una vez que nosotros colamos ese aceite, entonces lo colocamos en un frasco ámbar de color oscurito para que así pueda mantenerse en el transcurso del tiempo. Bueno, y hasta aquí la sesión de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión para continuar con el taller.